Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura de la carta a los Hebreos. Les invito a que, como siempre, me acompañen en palabras de oración unos segundos. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos da, Señor, de poder leer su palabra. Señor, que sea su Espíritu Santo trayendo la revelación, Señor, y la luz en su palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido leyendo Hebreos y en el último capítulo 9 hablamos al final sobre el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Y quita el pecado porque es un sacrificio perfecto y quita el pecado para siempre. Entonces continuamos en el versículo 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Aquí hay que hacer una pausa. Cada versículo tiene mucha riqueza. Les invito a que leamos con atención. Usted pueda leer en su lectura personal o familiar cada uno de estos versículos, poniendo atención a estos detalles y al contexto de que hemos venido compartiendo en la carta a los Hebreos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Se refiere a esos sacrificios dados a través de la ley para ofrendar esos sacrificios para remisión de pecados, pero esos sacrificios no eran perfectos. Continúa el versículo 2. De otra manera, cesaría de ofrecerse. Eso es importante. En el capítulo 10 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, si estos sacrificios dados a través de la ley se presentan de sangre de animales fueran perfectos, no tendrían que ofrecerse cada vez, sino que serían suficientes para limpiar de una vez. Pero aprendimos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue de una vez y para siempre. Continúa el versículo 2. De otra manera cesaría de ofrecerse. Así es, si un sacrificio establecido por la ley fuera suficiente, con presentarlo una vez sería suficiente, pero no deja de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Continúa el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, siempre refiriéndose a los sacrificios por los rituales de la ley. Versículo 4. Porque la sangre de estos toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El escritor de Hebreos está citando Salmos capítulo 40 versículos del 6 al 8. Continúa en el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, a los sacrificios según la ley, para establecer esto último, la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Eso es importante conocerlo. Esa es la voluntad de Dios. Cuando dice en el versículo 9, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, el pacto en los sacrificios de la ley del antiguo pacto. Y en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, en la voluntad del Padre, que seamos santificados mediante una ofrenda, que es el cuerpo de Jesucristo hecha una vez
para siempre. Cristo no tiene que estar ofreciendo sus sacrificios cada vez, cada año, una vez al año, ni cada cierto tiempo. Es una vez y para siempre, porque es un sacrificio perfecto. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, según la ley, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. De una vez el Señor ofreció por una sola vez el sacrificio, ministrando en el tabernáculo perfecto de Dios, y se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no se tiene que ofrecer cada año, ni cada vez, sino que de una vez y para siempre santifica a los que creen en su nombre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice el versículo 14, y continúa el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está citando Jeremías capítulo 31, versículo 33. Añade, dice el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, citando siempre Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Versículo 18 de Hebreos 10. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estos últimos versículos de este pasaje son muy importantes. Hace referencia siempre al Antiguo Testamento. Cuando dice acercaos, en versículo 22, acercándonos con corazón sincero en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones, Levítico 8:30. De mala conciencia, continúa, de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura, Levítico 8:6, son los pasajes que están entrelazados. Mantengámonos firmes sin fluctuar, porque el Señor ofrece un solo sacrificio por nosotros, para que alcancemos salvación y vida eterna, y nuestros pecados son limpiados para siempre. Pero esto necesita arrepentimiento y buenas obras, un cambio en nosotros. Si ese cambio no existe y seguimos en el pecado siempre, viviendo una vida como que no conocemos a Dios, entonces nunca le conocimos realmente. Continuemos y habla acerca del siguiente pasaje, una advertencia al que peca deliberadamente. Porque es muy importante entender esto, hermanos. El escritor de Hebreos, el Espíritu Santo, nos muestra que el Señor, con su sacrificio perfecto, nos ha ofrecido una vez y para siempre, quita los pecados para siempre, y no va a estar ofreciendo ese mismo sacrificio cada vez que pequemos. Entonces tenemos que tener conciencia de que somos una nueva criatura en Cristo Jesús y no pecar deliberadamente. Por supuesto, nadie es perfecto y podemos caer, nadie puede decir que no ha pecado o que no va a pecar más, pero estamos llamados al arrepentimiento continuo y un cambio para no ser la misma persona y no hacerlo deliberadamente como que nunca conocimos al Señor. La advertencia al que peca deliberadamente es una advertencia muy fuerte. Del versículo 26 en adelante dice:
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Son palabras muy fuertes que quiero que podamos meditar en nuestros corazones sobre estas palabras. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que Cristo es la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso es una palabra muy fuerte. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Isaías 26:11 es el pasaje que se amarra con en el versículo 27 de Hebreos 10. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y continúa en el versículo 28. El que viola la ley de Moisés, haciendo un recordatorio, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Quiere decir que inevitablemente el que viola la ley, y hay 2 o 3 testigos que aseguran que violó la ley, muere irremisiblemente. Esto lo encontramos en Deuteronomios capítulo 17, versículo 6, y de nuevo en Deuteronomios capítulo 19, versículo 15. Pero continuamos siempre en Hebreos 10. Muere irremisiblemente, y en el 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Afrenta al Espíritu de gracia. Es interesante, a mí me llamó mucho la atención esta lectura cuando lo medité la primera vez. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Cómo puede una persona, podemos llegar a cometer ese error de pisotear al Hijo y tener por inmunda la sangre del pacto? Todo aquel que no reconoce a Cristo y no cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para ser perdonado de sus pecados, está menospreciando el sacrificio de Cristo y le está negando y le está pisoteando. Porque hace mucho tiempo tuve una experiencia con una persona que me dijo: yo no creo que orar y creer sea suficiente para que una persona sea perdonada. Y es cierto, no basta con orar y creer, hay que tener un cambio, necesita arrepentimiento, ¿sí? Pero cuando nos arrepentimos de corazón y le entregamos nuestra vida al Señor, alcanzamos salvación y vida eterna por el sacrificio de Cristo, no por nuestras obras. Pero cuando decimos: no, es que no estoy preparado porque yo tengo que hacer muchos cambios en mi vida para poder entrar al Evangelio y recibir a Cristo, no estoy listo, esa persona está diciendo que tiene que hacer cambios, méritos en su vida para poder alcanzar la salvación, porque el simple sacrificio de Cristo desde su punto de vista no es suficiente. Espero no confundir con estas palabras, pero cuando tenemos que el pecado nos acusa y nos hace sentir que no merecemos el perdón de Dios por nuestro pecado, y podemos llegar a pensar que para poder llegar a los pies de Cristo tengo que cambiar esto, tengo que dejar esto, porque si no, no va a ser suficiente. Claro, la gracia de Cristo, su sacrificio perfecto era lo que se necesitaba para que usted y yo alcanzáramos salvación. Los cambios que vayamos a hacer, y por supuesto que hay que hacerlos, es muy importante dejar el pecado, cambiar de verdad, pero esos cambios no son por alcanzar la salvación, son el fruto de haber alcanzado ya la salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, los cambios que vamos a hacer los hacemos porque somos una nueva criatura, por amor y temor a Dios, y por agradecimiento, porque conocemos que ahora el sacrificio de Cristo nos hace perfectos y tenemos que cambiar como fruto de haber conocido a Cristo. Pero no tratemos de hacer los cambios antes, como tratando de ganar méritos y poniendo más
requisitos para alcanzar a Cristo, cuando el único requisito que el Señor espera de nosotros es un corazón arrepentido y que le reconozca y le entregue su vida. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia, recibir la salvación como un don de Dios. Pues conocemos al que dijo, continúa en el versículo 30, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Está citando el escritor de Hebreos en el versículo 10, está citando Deuteronomios 32:35 y Deuteronomios 32:36 en el versículo 10 de Hebreos. En el versículo 30, del capítulo 10 de Hebreos. Y continúa el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Aquí el escritor de Hebreos le está hablando al pueblo, a judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo y habían sufrido persecución. Habiendo sufrido persecución, habían tenido muchos padecimientos y habían estado en cárcel, habían perdido posesiones, posiblemente su casa, sus bienes, sus negocios, habían perdido mucho, habían estado en la cárcel y habían sido perseguidos no por haber quebrantado la ley del hombre, no por ser criminales, sino por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Por eso eran perseguidos. Y el escritor dice: pero traed a la memoria, en el versículo 32, los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, después de haber pasado de oscuridad a la luz, de haber venido de muerte a vida en Cristo Jesús, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Continúa: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Fueron insultados y pasaron por mucha tribulación. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Les dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Porque este pueblo no solo era perseguido, fueron despojados de sus bienes por la fe en Cristo Jesús. Insisto, no le está hablando a personas que quebrantaron la ley, no criminales que cometieron un delito, sino a personas que fueron perseguidos por su fe en Cristo Jesús. Y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe para preservación del alma. Hermosas palabras con las que termina el capítulo 10. Fe para preservación del alma. En las palabras que preceden, en los versículos del 37 al 38, está citando Habacuc capítulo 2, versículos del 3 al 4. Vuelvo a leer Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hay una advertencia para el que peca deliberadamente. Concluyendo estas palabras, repito, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No volver atrás, no rendirnos y estar dispuestos a seguir
creyendo en el Señor y buscar de corazón, no pecar deliberadamente, teniendo conciencia de que hemos sido salvos y esa salvación ha sido a través de un precio incalculable. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida y a través de ese sacrificio perfecto, usted y yo alcanzamos salvación y vida eterna. Sobre la fe es el siguiente capítulo que vamos a compartir en la próxima semana. ¿Qué es la fe? En el capítulo 11 de Hebreos les invito a que lo leamos antes o lo pueda leer cuando le sea posible en familia siempre, tomando nota y orando y reflexionando en cada una de esas palabras. Vamos a aprender mucho en la lectura y en la reflexión sobre la fe en el capítulo 11 y qué bonita la introducción con la que termina el capítulo 10, introducción al capítulo 11, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Les invitamos siempre, como siempre, a una vida constante en oración y la lectura de la palabra de Dios. Es algo muy importante. La lectura de la palabra de Dios de forma personal y familiar. Si las puede hacer ambas, mucho mejor. Que la gracia del Señor Jesucristo nos ayude. Que Dios les bendiga.